Bienvenidos a otra clase. Hoy lo que vamos a ver es el práctico de cinemática. ¿Sí? Primero vamos a hacer una introducción teórica y después vamos a ver los ejercicios. ¿Qué significa cinemática? Cine viene de cinética, del griego kinetic, que significa movimiento. Entonces todo lo que sea cinético hace referencia al movimiento, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a estudiar ahora es el movimiento. ¿Qué sucede con el movimiento? Y para eso vamos a ver dos movimientos que son perfectos. O sea, vamos a ver el movimiento en perfección. Nosotros sabemos que no es perfecto el movimiento, o sea, una velocidad no siempre es constante, una aceleración no es constante, pero nosotros vamos a ver estos movimientos simulando que sean perfectos. Lo primero que vamos a ver es MRU. ¿Qué significa MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa esto? Movimiento significa que vamos a estudiar un objeto que está en movimiento, pero ese movimiento tiene dos características. Es rectilíneo, o sea que va a ir en línea recta, y es uniforme. ¿Qué significa esa última palabrita? Uniforme. Que su movimiento no va a cambiar de velocidad. Entonces vamos a comenzar a ver qué es eso de velocidad. Velocidad. Lo primero que vamos a analizar es la velocidad. Nosotros estamos familiarizados con el término velocidad. Cuando decimos, por ejemplo, tenemos a ver a qué velocidad viajan en la ruta. Y alguno va a decir, yo viajo a 110, yo viajo a 140, yo viajo a 200. Entonces, podemos saber más o menos, o interpretamos más o menos, qué es la velocidad. Hoy lo vamos a ver físicamente, a qué es la velocidad. La velocidad, fíjese que nosotros cuando decimos, a ver, nosotros viajamos a 110 kilómetros por hora. Nosotros estudiamos en la primera unidad lo que era kilómetros. ¿Qué es kilómetros? Una unidad de desplazamiento o de distancia. Distancia o desplazamiento. Y horas es una unidad ¿de qué? De tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos una unidad de distancia o desplazamiento sobre una unidad de tiempo. Entonces eso es la velocidad. Una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo. O sea que velocidad es igual a un desplazamiento sobre el tiempo. El tiempo que tarda ese desplazamiento. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a sacar una relación muy fácil. Vamos a decir, a ver, de acá a Patquía yo me tardé 1 hora en viajar. ¿Sí? Van a decir, bueno, fue una carreta, pero bueno, vamos a decir 70 kilómetros me tardé 1 hora. ¿Cuál fue mi velocidad? Divido 70 en 1, me va a dar 70 kilómetros sobre hora. ¿Sí? De esa forma calculamos mi velocidad. ¿Con qué velocidad fui desde La Rioja a Patquía? Con una velocidad promedio
¿sí? Una velocidad uniforme de 70 km por hora. Podemos calcular otra velocidad, por ejemplo, me tardé 4 horas en llegar a Córdoba. O vamos a decir, me tardé 5 horas en llegar a Córdoba. Córdoba hay más o menos 420 kilómetros. Dividido en 5 horas. Estamos esperando que el perro termine de ladrar. 420 kilómetros dividido en 5 horas. Hacemos esa relación. 420 dividido en 5 nos dice 84 kilómetros por hora. Kilómetros sobre horas. ¿Sí? Entonces ustedes me van a decir, profe, pero yo me tardé el otro día 5 horas y no fui a 84 kilómetros por hora. Bien, esto lo que estamos calculando acá es una velocidad promedio, ¿sí? Recuerden que en un viaje a Córdoba, por ejemplo, se detienen para cargar combustible, se detienen porque alguien tiene que ir al baño, porque hay un control y les piden los papeles, hay curvas. O sea, yo, por ejemplo, generalmente viajo a 110 y tardo 5 horas, pero como le dije, hay curvas, hay tránsito, etcétera, que no siempre mi velocidad es de 110 km por hora. Bajo en algunos tramos la velocidad y en algunos tramos acelero un poco más. Entonces esto, lo que estamos calculando acá, no es una velocidad continua, sino que es una velocidad promedio, ¿sí? Por lo tanto, esto vamos a decir que es movimiento rectilíneo uniforme si la velocidad siempre va a ser de 84 km por hora. Nosotros en este caso vamos a tomar que sí, que mi velocidad, que yo arranqué desde La Rioja a 84 km por hora y llegué a Córdoba con la misma velocidad, pero sabemos que no es así. O sea, lo que siempre vamos a calcular acá es una velocidad promedio. Para física, nosotros no utilizamos generalmente kilómetros por hora, sino que se utiliza metros por segundo, ¿sí? Por ejemplo, Usain Bolt dice que hace, vamos a calcular la velocidad de Usain Bolt, es una velocidad de, dice que los 100 metros los corre en 8.2 segundos, ¿sí? No es algo que sea cierto, no recuerdo bien el valor, pero bueno, vamos a decir que los 100 metros Usain Bolt los hace en 8.2 segundos. Entonces decimos velocidad, distancia sobre tiempo. La distancia, ¿cuánto es? 100 metros. El tiempo es 8.2 segundos. ¿Sí? Entonces hacemos 100 dividido en 8.2, 12,19 metros por segundo, ¿sí? En física se utiliza esta unidad, 12 metros por segundo. Usain Bolt tiene una velocidad promedio de 12,19 metros por segundo. ¿Sí? Muchas veces queremos encontrar la relación entre una velocidad física, o sea, cómo la medimos en física, en metros por segundo, con una relación de kilómetros por hora. Entonces vamos a aprender a cómo pasar una unidad a otra. ¿Sí? Voy a pasar primero esta unidad a kilómetros por hora y después vamos a hacer lo contrario. Voy a atrás un poquito. Ahí está. 12,19. Lo escribo con rojo. 12,19 metros por segundo. Estamos viendo el MKS. Por, ya les explico qué es eso, el MKS y el CGS.
por... Fíjense que queremos pasar de metros a kilómetros. O sea que, ¿cuál es la relación entre metros y kilómetros? Sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros, ¿sí? Y vamos a pasar de metros a kilómetros, o sea que yo tengo que cancelar metros con metros, por lo tanto metros tengo que escribir acá abajo y kilómetros arriba. Kilómetros, disculpe. Entonces, 1 kilómetro son 1000 metros. Y después tengo que pasar segundos a horas. O sea que, fíjese que segundo está arriba, por lo tanto abajo. O sea que lo tengo que colocar arriba y horas abajo. ¿Cuál es la relación? Una hora son 3600 segundos. ¿Sí? Entonces hago 12,19 por 3600 dividido en 1000. ¿Sí? 43,88. 43,88 kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno, hay una compañera que nos dijo, nos escribe MKS SGS. El MKS, escribí arriba, vamos a hacer un paréntesis. El MKS significa que estamos midiendo en metros la longitud, kilogramos la masa y segundos el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros acá estamos viendo el sistema MKS. El CGS es otra unidad física también que se utiliza cuando tenemos unidades más chicas, o sea, cuando vemos física pero en miniatura, por decirlo así. El CGS, el C es la unidad de medida de distancia, que es en centímetros. El G es gramos, la unidad de masa va a ser el gramo. Y S segundos. El único que no cambia es el segundo, ¿sí? O sea que de metros es centímetros, de kilogramos a gramos, y el segundo no cambia. Esa es la diferencia entre MKS y CGS. Nosotros generalmente vamos a usar el MKS, pero a veces vamos a decir que lo vamos a expresar en CGS, ¿sí? Bueno, volviendo acá. Fíjense que acá yo convertí 12,19 metros por segundo a su equivalente de kilómetros por hora. Bueno, hay una forma, una vez que ya sabemos esto, podemos hacerlo o simplificarlo un poco más. Si nosotros simplificamos acá la cantidad de ceros y 36 dividido en 10 nos va a dar 3,6, ¿sí? Voy a escribirlo acá. 36 dividido en 10 igual a 3,6. Esto se puede hacer fácilmente diciendo que 12,19 metros por segundo por 3,6, ya simplificando todo esto, nos va a dar la equivalencia en kilómetros por hora. Si se fijan y hacen la prueba, 12,19 por 3,6 nos da el valor ese, 43,88. ¿Sí? Esta es una forma más fácil de pasar de metros por segundo a kilómetros por hora. El valor en metros por segundo lo multiplico por 3,6. Ahora, ¿cómo paso una velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo? Por ejemplo,
voy a pasar esto 84 kilómetros por hora a metros por segundo. ...84 kilómetros por hora. Entonces hago lo mismo, solamente que va a ser invertido. Kilómetros va abajo, metros arriba. O sea que 1 kilómetro son 1000 metros. Y horas ahora va a ir arriba y segundos abajo. 1 hora 3600 segundos. Por lo tanto, 84 por 1000 dividido en 3600 nos da 23,33. Kilómetros se va con kilómetros, nos quedan metros. Hora se va con horas, nos quedan segundos. ¿Sí? Por lo tanto, 84 kilómetros por hora es equivalente a metros por segundo. Siempre el equivalente en kilómetros por hora va a ser mayor que el equivalente en metros por segundo, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta y ténganlo en claro. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, acá también puedo aplicar lo mismo que veía recién acá. En vez de hacer todo esto, puedo simplificar diciendo que 84 kilómetros por hora. ¿Se ve si escribo ahí? Está muy al límite. Dividido, ahora en vez de aplicar multiplicado, lo divido en 3,6, me va a dar ese mismo valor, 23,33 metros por segundo. O sea que si quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, lo multiplico por 3,6. Y si quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, lo tengo que dividir en 3,6. Y ahí es donde les digo que es muy importante que sepan que el equivalente en kilómetros por hora es mayor que el equivalente en metros por segundo, ¿sí? Y si el kilómetro por hora es mayor, significa que al metros por segundo tengo que multiplicarlo por 3,6 porque me va a dar un valor mayor. A kilómetros por hora tengo que dividirlo en 3,6 para que me dé un número menor. ¿Se entiende? Bien, esto es lo que vamos a ver en cuanto a movimiento rectilíneo uniforme. Voy a hacer algunos ejemplos, más allá de esto de lo que hice. Dijimos, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? En alguna otra bibliografía también van a encontrar x sobre tiempo, que x significaría desplazamiento, ¿sí? Es otra terminología que pueden llegar a encontrar de x, ¿sí? No sé, son equivalentes a esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo digo, a ver, voy a hacer de cuenta que viajo a Catamarca? Catamarca son 150 kilómetros a una velocidad de 150 kilómetros por hora. O vamos a hacerlo así, Catamarca son 150 kilómetros, disculpen, de distancia, y voy a viajar a una velocidad de 110 kilómetros por hora. Vamos a hacer de cuenta que salimos de acá a La Rioja a 110 y llegamos allá a 110, o sea, en ningún momento apretamos el freno, vamos a la misma velocidad constante, ¿sí? Entonces, ahí lo que tengo es velocidad y distancia, y yo lo que quiero saber es cuánto tiempo me voy a demorar, ¿sí? ¿Cómo calculo esto?
Lo que tengo que hacer acá es un despeje de unidades, ¿sí? Vamos a ver cómo se despeja esto. Velocidad dice distancia sobre tiempo. Entonces quiero despejar tiempo, con lo cual esto que está dividiendo acá pasa multiplicando, lo cual me va a quedar velocidad por tiempo igual a distancia ¿sí? Pero yo no quiero calcular distancia, sino quiero calcular tiempo. O sea que esta velocidad que está multiplicando con tiempo va a pasar dividiendo distancia sobre velocidad. ¿Sí? Analizamos de vuelta. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Tiempo que está dividiendo a distancia pasa multiplicando. Por tanto queda velocidad por tiempo igual a distancia. Y después velocidad que está multiplicando con tiempo pasa dividiendo. ¿Sí? Lo que también suelen decir o suelen hacer, dice acá tiempo está dividiendo, entonces tengo que hago un intercambio, velocidad para acá y tiempo para allá, y queda exactamente igual. Distancia sobre velocidad. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, esta es una forma de calcular tiempo teniendo distancia y velocidad. Como le dije, tenemos una distancia de 150 kilómetros sobre una velocidad de 110 kilómetros por hora. Siempre tengo que colocar las unidades porque esas unidades tienen que ser equivalentes. Ya vamos a ver qué significa eso de equivalentes. ¿Qué significa? Fíjense que acá tengo kilómetros y acá tengo kilómetros sobre hora. Si la distancia está en kilómetros y la velocidad está en kilómetros sobre hora en este caso, puedo dividirlos. Si por ejemplo mi velocidad estuviese en metros por segundo, no puedo dividir kilómetros con metros, ¿sí? Eso tengo que tener mucho cuidado. Entonces, acá sí se puede dividir porque kilómetros y kilómetros se cancelan. Y voy a decir 150 dividido en 110. Me va a dar 1,36. ¿En qué unidad? Fíjense que acá hora se está dividiendo, pero en el divisor. Si hora se está dividiendo en el divisor, pasa multiplicando al numerador. O sea que acá me va a quedar hora. 1,36 horas, ¿sí? Si yo quiero saber en horas, minutos y segundos, aprieto en la calculadora este botoncito de acá. Me va a decir 1 hora, 21 minutos y 50 segundos. O sea, 1 hora, 21 minutos, 50 segundos. ¿Sí? Pero en este caso, con expresarlo en horas está bien. Acá estamos viendo distancias grandes. Kilómetros, 150 kilómetros. Y tenemos que utilizar una velocidad que sea acorde a esa distancia también. O sea, utilizamos la velocidad en kilómetros por hora. Pero puede ser que tengamos distancias en metros y la velocidad la tengamos que usar también en metros por segundo. ¿Sí? Eso vamos a ver en los ejercicios que tenemos ahora. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos... A ver, si nosotros tenemos la velocidad, decimos... Bueno, a ver, viajamos a 80 kilómetros por hora. Vamos a viajar a 80 kilómetros por hora. Esta es mi velocidad. Y dice, yo quiero saber
¿qué distancia voy a recorrer en 3 horas? O sea que lo que digo ahí 3 horas es mi tiempo. Y quiero calcular mi distancia. Mi distancia no lo tengo, ¿sí? Sabemos entonces que la fórmula de MRU es velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué tengo que despejar acá? Distancia. O sea, tiempo que está dividiendo va a pasar multiplicando. Velocidad por tiempo es igual a distancia. Entonces ya tengo mi formulita acá que me va a ayudar a calcular la distancia. Entonces, velocidad 80 kilómetros por hora. Tiempo 3 horas. De ahí donde tengo que ver de vuelta si son equivalentes o si se pueden mezclar estas unidades. Se pueden multiplicar, ¿sí? Si esto lo tengo en horas, esto también lo tendría que tener en horas. En este caso sí, está kilómetros sobre horas y el tiempo es en horas. O sea que directamente ahí puedo multiplicar 80 por 3, sería 240. Y fíjese que horas con horas se cancelan y me va a quedar en kilómetros la unidad. ¿Sí? Me queda en kilómetros. Entonces de esta forma yo puedo calcular la distancia si yo voy a una velocidad constante. Recuerden que hasta ahora analizamos que vamos a viajar en un movimiento rectilíneo uniforme, o sea que es movimiento en línea recta y a una velocidad uniforme, o sea mi velocidad va a ser siempre la misma, no va a cambiar de 80 kilómetros por hora. Por eso puedo calcular esto de esta forma simple, ¿sí? Esto puede ser velocidad, que es una velocidad constante, o una velocidad promedio, ¿sí? Entre dos puntos, por ejemplo, entre La Rioja y Patquía, mi velocidad promedio es esta. No significa que siempre la velocidad vaya a ser de 80 km por hora, sino que en promedio es 80 km por hora, ¿sí? Bien. Continuamos. Ahora sabemos que la velocidad no siempre es constante, o es muy difícil que siempre sea constante, ¿sí? Tenemos que a veces la velocidad sube o baja. Entonces, ¿cómo llamamos a esa subida o esa bajada de velocidad? ¿Sí? Para eso vamos a estudiar el próximo movimiento dentro de la cinemática, que es, ya vimos el MRU, y ahora vamos a ver el MRV. ¿Sí? Pueden ser bastante parecidos, pero no son lo mismo. ¿Qué es MRU? Movimiento rectilíneo uniformemente, ¿sí? Esta palabra suena parecida, pero no es uniformemente, y la B corta significa variado. Pasamos de un movimiento rectilíneo uniforme, donde mi velocidad era uniforme, a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué significa uniformemente variado? Que mi velocidad va a variar de forma uniforme. ¿Qué significa que varíe de forma uniforme?
hay algo que nos va a hacer variar la velocidad que se llama aceleración. ¿Sí? ¿Qué es la aceleración? Vamos a escribirla acá. La vamos a describir con una formulita. La aceleración es la diferencia de velocidades dividida en el tiempo. ¿Qué significa esto? La aceleración nos mide cuánto tarda un objeto en cambiar de velocidad. Velocidad, esta es VI, no vamos a decir que es nuestra velocidad inicial, y BF, nuestra velocidad final. VI, velocidad inicial, velocidad final, T, tiempo. En el apunte dice MRUA. Sí, en el apunte nos dice MRUA. En realidad, lo que quiere decir en el apunte, lo mismo que le estoy diciendo acá, es MRUA, que en realidad sería movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es lo mismo que uniformemente variado. En algunos apuntes aparece así, en otros aparece como MRV. Fíjese también que en el apunte, yo no lo quise hacer tan larga la fórmula, dice esto mismo, nos dice B1 menos B0. Esa es otra forma también de colocar esto. B1 sería velocidad final y B0 una velocidad inicial, y tiempo también nos dice que es T1 menos T0. También podría escribirlo como tiempo final menos tiempo inicial. ¿Qué significa esto? Tiempo final menos tiempo inicial. Simplemente que, por ejemplo, yo voy a decir, ahora son las 18:43, ese es mi tiempo inicial, y mi tiempo final va a ser el tiempo a donde yo quiero llegar. O sea, si yo largué a las 18:43 y a las 19:43 detengo, o ese es el otro punto donde quiero medir, esta diferencia va a ser de 1 hora. ¿Me entienden? A eso va tiempo final menos tiempo inicial. A mí no me gusta complicarlo tanto, simplemente colocar tiempo, porque es la variación entre dos tiempos, nada más. O sea, en vez de colocar 19:43 menos 18:43, directamente colocamos el tiempo, que sabemos que es la diferencia entre dos puntos de tiempo distintos, ¿sí? Quería aclarar esa parte, porque también está ahí en el apunte así. Pero nosotros lo vamos a ver de esta forma, que es más sencilla. Velocidad final, en vez de colocar velocidad 1 menos velocidad 0, vamos a colocar velocidad final menos velocidad inicial, y directamente, en vez de colocar la diferencia entre dos tiempos, vamos a hacer un solo tiempo, que es el tiempo, la diferencia entre esos dos tiempos. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros calculamos la aceleración. La aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Fíjense que acá no dice nada sobre la distancia. O sea que no podríamos calcular con esta fórmula distancia. Por lo tanto, vamos a necesitar no solamente una fórmula, sino que vamos a necesitar más de una. Es más, vamos a necesitar 4 fórmulas. Esta y 3 más. Ahora vamos a escribir esas 3 fórmulas que nos quedan.
y vamos a ver cómo se utiliza. La otra fórmula es muy parecida. Dice, aceleración es igual a velocidad final al cuadrado. Voy a poner un poquito más. Aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, ¿sí?, dividida en 2 veces la distancia. Esa es otra formulita donde fíjense que ahora tenemos distancia, que acá no lo teníamos la distancia, pero no tenemos tiempo. Entonces hay otra formulita donde tiene distancia y tiempo. Vamos a ver esa otra formulita. La otra formulita es distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es otra formulita que vamos a utilizar. Fíjense que ahora tiene distancia, tiene tiempo, tiene aceleración, que también tenían estas otras dos, ¿sí? Pero falta algo también, falta velocidad final, ¿sí? Entonces vamos a ver otra formulita que tenga distancia, tiempo y velocidad final también, que es distancia igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. Esa es otra formulita. Fíjense que esta es muy parecida a también la que veíamos anteriormente, donde distancia era velocidad por tiempo, pero se le agrega velocidad inicial y se lo divide en 2. ¿Qué hace acá? Fíjese que solamente lo que hace es calcular una velocidad promedio, velocidad final más velocidad inicial dividido en 2 va a ser una velocidad promedio. Si es como yo decir, tengo un 8 y un 10, ¿cuál es mi promedio? Mi promedio va a ser 8 más 10 dividido en 2, ¿sí? Acá también saca el promedio entre dos velocidades y después lo multiplica por tiempo para sacar distancia. Bien, esto es válido también en movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado. Pero fíjense otra cosita, acá no tenemos aceleración. O sea que tenemos 4 fórmulas acá, ya las voy a escribir de nuevo ahí, donde en la primera, por ejemplo, no tenemos distancia, en la segunda no tenemos tiempo, en la tercera no tenemos velocidad final y en la cuarta no tenemos aceleración. O sea que dependiendo de qué dato nos da cada ejercicio es qué fórmula puedo llegar a utilizar, ¿sí? Si por ejemplo a mí me da un dato de distancia o me pide calcular distancia, esta fórmula no me va a servir. Primero porque no tiene distancia ni para calcularla ni como un dato. Me puede servir cualquiera de las otras 3 que sí tienen distancia, ¿sí?, dependiendo de cuáles sean los otros datos que yo tengo. Diciéndolo también de la misma forma, si me piden calcular tiempo, o tiempo es un dato, no me tengo que fijar en la segunda ecuación, porque esta ecuación no tiene tiempo. Si no tiene, o sea, no voy a poder calcular el tiempo porque no tiene tiempo en su ecuación. Y si el tiempo de un dato no me sirve para colocarlo acá, me sirve en cualquiera de las otras fórmulas menos esta. Si por ejemplo también velocidad final es mi dato o me piden calcular velocidad final, tampoco me sirve esta fórmula. Y si mi dato o lo que yo quiero calcular es aceleración, no me va a servir esta otra fórmula, ¿sí? Entonces voy a hacer acá la lista de estas 3 fórmulas, de estas 4 fórmulas.
La vamos a escribir de vuelta. Y vamos a ver qué tiene cada fórmula y qué le falta o cuál es el dato que no tendría. La primera dice aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La segunda nos dice que aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. ¿Sí? La tercera nos dice que la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la cuarta nos dice que la distancia es igual a velocidad final menos velocidad inicial, sobre 2 por tiempo. ¿Sí? O sea que la primera, ¿cuáles son sus datos? Velocidad final, velocidad inicial, tiempo y aceleración. Son los 4 datos que yo tengo acá. ¿Qué es lo que no tengo acá? Distancia. Como les dije, esta fórmula nos sirve para calcular cualquiera de estos. O sea, por ejemplo, yo puedo calcular aceleración si tengo estos otros 3 datos. Yo puedo calcular aceleración si tengo tiempo, velocidad inicial y velocidad final como datos. Así también puedo calcular tiempo si tengo los otros 3 datos. Si tengo aceleración, velocidad inicial, velocidad final. ¿Sí? Pero no me sirve para calcular distancia y no me sirve si uno de los datos es distancia. ¿Se entiende? La siguiente fórmula nos dice que tiene velocidad final, velocidad inicial, distancia y aceleración, pero no tiene tiempo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo cualquiera o tengo que calcular cualquiera de estos parámetros, por ejemplo, distancia, y tengo los otros 3 datos, ¿sí? Me dieron los otros 3 parámetros como datos, me sirve para calcular esto. ¿Sí? Así si me piden calcular tiempo, no me sirve esta fórmula porque ni siquiera lo tiene. O si tiempo es un dato, no me sirve para colocarlo en esta fórmula. ¿Sí? Vamos con la siguiente. La siguiente tiene velocidad inicial, VI, tiempo, distancia, aceleración, pero no tiene velocidad final. O sea que esta fórmula no me va a servir si yo quiero calcular velocidad final o si velocidad final es un dato. Me va a servir si yo quiero calcular cualquiera de estas 4 variables, tiempo por ejemplo, o aceleración, o distancia, y tengo los otros 3 variables como datos. Así también la última. Tengo velocidad final, velocidad inicial, distancia y tiempo, pero lo que no tengo es aceleración. De la misma forma, si yo quiero calcular aceleración, obviamente esta fórmula no me sirve. Me sirve si yo quiero calcular cualquiera de los otros 4 datos teniendo los otros 3. La formulita esa que nos dice ahí nuestra compañera nos dice
hay una variación de esta fórmula que simplemente es distancia acá y aceleración acá. Fíjense que solamente es la misma fórmula, solamente que despejada. Velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado, ambas dividen 2 veces la aceleración. De esa fórmula calculo distancia. Es la misma fórmula que le di recién, solamente que está despejado, ¿sí? Recuerden que para despejar este pasa dividiendo y este pasa multiplicando, disculpen, y este pasa dividiendo. Por lo tanto, es la misma fórmula, solamente que despejada. Es exactamente la misma fórmula y nos sirve para lo mismo. Lo que vamos a hacer es practicar mucho el despeje de esta fórmula. Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, en esta velocidad final, en esta queremos calcular velocidad inicial, etcétera, ¿sí? Vamos a ver el despeje de todas estas fórmulas que nos van a servir mucho para que nosotros podamos calcular cualquiera de estas variables en lo que nosotros tenemos acá como dato. Bueno, termino de explicar la teoría y después vamos a pasar a la práctica a ver cómo hacemos todo esto. Dentro de lo que son los movimientos rectilíneos uniformemente variados, va a haber dos tipos de movimientos que verdaderamente son rectilíneos uniformes, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si tenemos un auto, vamos a dibujar un auto. Si tenemos un auto que tiene una aceleración, ¿sí? Es muy difícil que ese auto tenga una aceleración constante, ¿sí? Más allá de que nosotros podamos estudiar que un auto tiene una aceleración constante, tanto para acelerar o para frenar, es muy difícil que esa aceleración sea constante. Vamos a estudiar casos donde vamos a decir que tiene una aceleración constante o que tiene una desaceleración constante, pero sabemos que en la realidad es muy difícil que se dé eso, ya que, por ejemplo, si tenemos un auto o una moto, tienen cambios y esos cambios hacen que la aceleración sea no constante. O sea, por ejemplo, si un auto nosotros lo aceleramos de 0 a 100, va a tardar un cierto tiempo, pero si queremos acelerar de 100 a 200, va a tardar mucho más. Por eso les quiero decir que una aceleración en este caso no son constantes, ¿sí? Es difícil que nosotros tengamos un movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje X o en un motor en este caso, pero sí, analizándolo en otro sentido, vamos a tener movimientos rectilíneos uniformemente variados. Sí. Para eso vamos a ver dos tipos de movimientos. Uno que es caída libre. Vamos a comenzar a ver esto que es caída libre. Y les voy a contar una cosita. Galileo Galilei fue un físico italiano. Analizando desde la Torre Pisa. ¿Saben cuál es la Torre Pisa? Esa torre que está inclinada. Analizaba los movimientos y desde la Torre Pisa comenzó a tirar varios objetos. Él dice, bueno, a ver, comenzó con la teoría de qué pasaría si dos objetos con distinto peso, distinta masa, se arrojan libremente. Por eso se llama caída libre. Se dejan caer libremente. Algunos podrán caer en la teoría de que si un objeto es más pesado que otro, tendrá una velocidad mayor al caer, ¿sí? Entonces él comenzó a analizar distintos objetos que tenían exactamente la misma forma. Esferas. Tenían exactamente la misma forma, pero estaban hechas de otras cosas. Por ejemplo, eran esferas de cobre, de hierro, de plástico, etc. Todas de la misma forma. O cuando él empieza a ver qué pasaba con esas esferas, todas las esferas, largaba dos esferas de distinto
peso, de distinta masa, todas las esferas llegaban al suelo al mismo tiempo. Ya sea que sea más liviana o más pesada, todas tardaban exactamente el mismo tiempo en caer. Entonces dijo, no tiene nada que ver que sean más pesadas o más livianas, dos objetos para caer siempre van a caer a la misma velocidad. Ustedes me van a decir, si yo tiro una hoja de papel y una piedra, la piedra va a caer mucho más rápido. Pero hagan un experimento de agarrar una piedra y en la hoja de papel envuelva, o sea, comprímenla, agárrenla, una hoja de papel, agarren una hoja de papel y comprímanla hasta dejarla así, hecho un bollito, ¿sí? Y ahí la dejan caer. Hagan esa prueba, van a ver que no era la hoja de papel, sino que era que el aire está sosteniendo la hoja de papel, por eso no deja caer. Si nosotros quitamos la resistencia del aire, vamos a ver que caen todos al mismo tiempo, ¿sí? Hagan la prueba y van a ver que yo lo sé hacer generalmente en el aula, pero bueno, ahora no lo puedo hacer. Después les voy a dejar un video donde una bola de boliche y una pluma caen a la misma velocidad cuando no están en presencia de aire. O sea, se llena una habitación de vacío y se deja caer las dos cosas y van a ver que caen exactamente al mismo tiempo. Ese link se lo voy a dejar. Bueno, entonces, ¿qué dijo? Bueno, todos los objetos caen a la misma velocidad y si él subía un poco más en la torre o bajaba, por ejemplo, los comenzó a tirar de ahora desde acá, veía que tardaban menos, pero su velocidad al llegar acá no era igual. Entonces dijo, bueno, este es un movimiento que es seguramente acelerado. Después de varios experimentos, comenzó a sacar cuál era la aceleración. Y esa aceleración le llamó gravedad. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar a ver eso. ¿Qué es la gravedad? La gravedad, él lo tomó como un valor al cual todos los objetos caídos libremente, cuando yo me refiero a libremente, quiere decir sin presencia de aire, sin presencia de nada más que caer libre. No hay rozamiento de aire, no hay... Ustedes van a decir, bueno, pero si yo me tiro en un paracaídas y abro el paracaídas, no pasa nada. Sí, porque no es una caída libre. El paracaídas comienza a detener tu caída, porque estás embolsando aire. Están embolsando aire y eso es lo que pasa. ¿Sí? Si ustedes se lanzan al vacío sin resistencia del aire, van a tener esta aceleración que se llama gravedad. Esta aceleración o esta gravedad tenía un valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Fíjense esta unidad de medida, metros por segundo al cuadrado. ¿De dónde lo sacamos? Recuerden que aceleración era velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Las velocidades, recuerden que yo les dije que en física vamos a medir las velocidades en metros por segundo. Entonces, si yo tengo velocidades en metros por segundo menos metros por segundo sobre el tiempo lo vamos a medir en segundos. Metros por segundo menos metros por segundo es metros por segundo. Y usted me dice, profe, pero no se cancelan. No, porque es decir, por ejemplo, mala la relación, pero sirve para 10 gatos menos 5 gatos. ¿Qué nos da? 5, pero no dejan de ser gatos. Son 10 gatos menos 5 gatos son 5 gatos.
acá metros por segundo menos metros por segundo sigue siendo un valor en metros por segundo. Metros por segundo sobre segundos, ahí sí ya cambia la cosa, porque ahora estamos dividiendo. Metros por segundo sobre segundo, esto está dividiendo y esto está dividiendo acá. O sea que en vez de cancelarse, en este caso, se multiplican estos dos. O sea que sería metros sobre segundos al cuadrado. Y esa es la unidad que nosotros vamos a ver de aceleración. Metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, Galileo Galilei, o después otros físicos, dictaminaron que la aceleración promedio de la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, mientras mayor sea la altura en la que yo deje caer un objeto libremente, mayor va a ser su velocidad y va a crecer con esta aceleración. Entonces, vamos a cambiar un poco las formulitas, o vamos a ver las mismas fórmulas que teníamos, donde gravedad, ahora vamos a ver esta misma formulita, cómo quedaría para una caída libre. G es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y en segundo, que nuestra formulita era distancia igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración, va a quedar cambiada. Vamos a cambiar esta D, porque ahora nuestro movimiento va a ser en el eje Y, por lo tanto vamos a hacer H. En otras biografías lo van a encontrar como I, o sea H. También lo pueden llegar a encontrar como I. Y acá en vez de aceleración va a ser la aceleración de la gravedad. Entonces, donde nosotros tengamos distancia, la vamos a cambiar por H o I. Y donde nosotros tengamos aceleración, vamos a cambiarla por G, que es un valor que ya conocemos, que siempre va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto es lo que tiene que ver caída libre. Y otro movimiento que vamos a ver es el tiro vertical, que es similar a este, solamente que caída libre, como les dibujé recién, es un objeto que se lo deja caer libremente. Por lo tanto, generalmente esta velocidad inicial va a ser 0. Voy a tener una velocidad máxima acá en el impacto. Si usted me va a decir, bueno, si yo tiro algo y lo dejo caer al piso, cuando golpea el piso, la velocidad es 0. No, no es 0. Si ustedes creen eso de que la velocidad acá es 0, tírense de un quinto piso y fíjense que cuando lleguen al piso no van a hacer la velocidad 0, sino que una vez que ya eso rebotó en el piso y se destruyó todo, una vez que ya se queda quieto, ahí sí es 0. Pero el momento del impacto no tiene velocidad 0, ¿sí? Ojo ahí. Tiene velocidad 0 si yo algo lo tomo y solamente lo dejo caer. Esa velocidad, cuando yo lo solté, es 0 y comienza a acelerarse. Esto es en una caída libre. Y en un tiro vertical, que son parecidos, yo tengo un objeto que lo voy a lanzar hacia arriba con una velocidad que es obviamente distinta de 0, porque yo voy a tener un objeto aquí y lo voy a lanzar hacia arriba. Va a llegar hasta una altura máxima y después va a caer, ¿sí? Fíjense qué es lo que pasa acá con este marcador. Y yo lo tiro hacia arriba y llega hasta un punto más alto y vuelve a caer, ¿sí? Entonces acá vamos a tener exactamente las mismas formulitas, solamente que G, o nuestra aceleración gravitacional, no va a ser 9,8, sino que va a ser menos 9,8 metros por segundo al cuadrado.
Y ustedes me van a preguntar por qué ahora es menos y antes era un número positivo. Por una cosa muy simple. Acá nuestro movimiento es hacia arriba, se detiene y vuelve a caer. O sea que lo que hace la gravedad acá es ir deteniendo el objeto. O sea que es una aceleración negativa. Detiene el objeto hasta que llega hasta su punto más alto y después lo deja caer. Después lo vuelve a caer este objeto, ¿sí? O sea, por esa razón la gravedad es negativa. Porque va deteniendo el objeto mientras va subiendo. Este objeto va a ir subiendo, la gravedad lo va a ir deteniendo hasta el punto donde lo detenga por completo y después va a caer de nuevo, ¿sí? Entonces van a hacer la misma fórmula. Gravedad igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Solamente que la gravedad va a tener ese valor, menos 9,8. A diferencia de las otras, del otro movimiento, la caída libre, que el valor este era positivo, ¿sí? No se lo vayan a mezclar los dos movimientos. Una vez estaba tomando un examen, me dice uno el tiro libre. Se le mezcló tiro vertical con caída libre. Tiro libre es en el fútbol, le digo. Así que no vayan a mezclar eso.